Hermanos, que el Señor los bendiga. Bueno, yo soy nueva aquí en esta iglesia. Antes de pandemia estuve asistiendo a la iglesia. Cuando la primera vez que yo asistí aquí a la iglesia, el Señor me dio una profecía y el Señor me dijo que yo era su hija y me dijo que Él me veía las veces en las que yo me arrodillaba en mi habitación para pedirle por aquel ser querido que estaba enfermo. El Señor me dijo que Él la iba a sanar y que la iba a sanar en su tiempo. Después yo tuve un sueño que yo estaba en un segundo piso y yo veía a ese ser querido que era mi madre. La veía debajo, como en una calle, y la veía arrodillada. Y el Señor me dijo: mira tus manos. Yo miré mis manos y mis manos resplandecían y botaban fuego. Y Él me dijo que se las pusiera a ella en la cabeza, allá donde yo estaba, allá arriba, porque mi mamá vive a 8 horas de aquí de apartado. Y yo le puse las manos a mi mamá en ese sueño y yo veía cómo a mi mamá se le salían millones y millones en ese sueño de demonios. Mi mamá, ella tenía 7 años de tener una enfermedad, esquizofrenia. Mi mamá estaba internada en muchas clínicas de reposo. Yo viajaba cada vez que podía en vacaciones a verla. Me dolía tanto ver a mi mamá en ese estado. Yo pensaba que yo nunca iba a poder hablar con mi mamá como antes. Mis hermanos me decían que ella ya no tenía cura. Ningún familiar gustaba de ella, no quería que ella los visitara. Mi mamá no tenía estabilidad emocional ni estabilidad en su hogar. Mi mamá había perdido todo. Yo sufrí mucho por mi mamá porque yo en sueño yo la veía que ella pedía ayuda y pedía auxilio y yo no podía hacer nada por ella. Yo le seguía orando a Dios a pesar de que yo a esta iglesia yo no venía. A mí una amiga me trajo y mi pareja también me trajo a esta iglesia y el Señor me dio todas esas promesas. Yo me pegué de esas promesas y yo le doy la gloria y la honra a Dios porque mi mamá no ha visitado hace 2 años ninguna de esas clínicas de reposo y la verdad que fue un milagro no solamente para mí sino para toda la familia porque nosotros pensábamos que mi mamá ya se iba a morir porque mi mamá ya caminaba calles, no había droga que le sirviera, no había médico que le sirviera, pero ella tuvo el mejor médico que es Dios. Le doy la gloria y la honra a Dios en este día. Buenas tardes, hermanos, que el Señor los bendiga. Hace un tiempo, basado en la enseñanza que nos dio hoy la hermana María Luisa, hace un tiempo el Señor nos hizo la promesa a mi esposo y a mí que llegaría un nuevo ser a nuestro hogar. Así fue, hermanos, que yo quedé embarazada. Al comienzo del embarazo, los exámenes nos informaron que había un diagnóstico en el que nuestro bebé tenía síndrome de Down. El Señor, en su momento empezamos a hablar con mi esposo y sabíamos que teníamos que orar con mucha fe, como nos enseñaba hoy la hermana María Luisa, y recuerdo que yo oraba justamente con esas palabras y le decía al Señor: Señor, dame una armadura espiritual, no me permitas decaer, no nos permitas dudar, no nos permitas, Señor, que el diablo nos engañe, Señor, sino que seas tú el dador de esta vida porque tú así lo has prometido. Y hermanos, el Señor nos hizo vivir esa enseñanza de hoy, el Señor nos dio una armadura donde no nos permitió sentir angustia nunca, no nos permitió sentir dolor, no nos permitió dudar de Él. Sabíamos que teníamos que orar, orábamos con ese escudo de fe del que hablaba la hermana María Luisa, orábamos de día y de noche, e incluso con mi pequeña para que el Señor obrara, y así pasó todo este proceso del embarazo, que realmente fue una carga muy suave gracias a la misericordia de nuestro Señor. En el 8º mes de embarazo me hicieron un examen adicional para verificar que el bebé no tuviera ninguna malformación a causa del síndrome de Down, y la doctora nos decía en ese momento, con los resultados en la mano, nos decía: esto es un milagro,
nosotros como médicos no podemos cambiar los cromosomas del bebé, nos decía, esto es un milagro porque el bebé está completamente sano, es un niño que va a llegar sano a este mundo y así fue nuestro hijo, hoy tiene 4 años y es un niño completamente sano gracias a la misericordia de Dios. Una vez nuestro bebé nació, el Señor me decía en profecía, y era yo quien estaba al lado tuyo en esas madrugadas cuando me orabas con tu corazón de madre, y fui yo el que escuché la oración de ustedes como familia, y ustedes tocaron mi corazón, y por esto yo hice una sanidad antes de tiempo. Esto lo testifico para engrandecer el nombre de mi Padre Celestial. El Señor en su santa profecía me decía que estaríamos pasando por momentos muy difíciles y vi su palabra cumplida. También me dijo que estaría en peligro de muerte y que Él se manifestaría. Y fue como a mí me dio COVID y me dio muy fuerte y yo... Una noche me dio que ya no, mis pulmones no me funcionaban y yo voy a llamar a mi hijo para despedirme de mi hijo y que le decía a mi hermana que qué facilidad había que me llevara para la Panamericana, que ya no podía respirar. Y yo le pedí a mi Dios, en eso me acordé una promesa que el Señor me dijo, siempre clámame en momentos difíciles, y yo empecé a orar. Me quedé en un sueño profundo y veo como la hermana María Luisa llega a mi habitación y me hace imposición de mano, y yo me quedé en ese sueño profundo, pero no se me olvidó que ella fue la que en el instante me sanaba, y yo dije, Señor, yo desperté y dije, Señor, ¿era un sueño? Es verdad. Y yo seguía, y al otro día seguía asfixiada, y otra vez le dije a mi hermana, qué facilidad hay que me lleves para la Panamericana, porque ya mis pulmones no pueden. Volví y me quedé profunda, dormida, y viene la hermana María Luisa y vuelve y me hace imposición de mano y me dice, hermana, te falta fe. Y desperté con la fuerza, como que yo no tenía COVID, ya mis pulmones normales, yo ya podía respirar, me levanté, no tenía fuerza en el cuerpo. Eso me dio una fuerza y yo me puse a llorar y yo dije, Dios mío, a veces vamos a la iglesia y dudamos y sabiendo que Dios se manifiesta en nuestro lugar, y yo sé que Dios en este lugar está, Él está aquí y se manifiesta. También me prometió que me estaría dando mi labor en una excelente empresa y vi su palabra cumplida. En estos momentos, en la empresa que laboro, estoy allá por promesa de Dios. Esto lo he testificado para honrar a Dios, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Para la gloria y honra del Señor, el Señor hizo en mi vida un milagro y en la vida de mi familia un milagro muy grande. Mi hermana quedó en embarazo. En su momento de su parto, ella se complicó mucho porque ella tenía múltiples miomas. Los miomas envolvieron al bebé. Cuando el ginecobstetra se dio cuenta de esta situación, le manifestó a mi hermana que ella tenía que abrirla de arriba a abajo, de lado a lado. Es así como mi hermana lo hizo. Ella dio su autorización. En ese momento ella perdió 4 litros de sangre, ella murió clínicamente, la reanimaron 2 veces, ya la tercera pues ya el ginecobstetra dijo que no se podía. Bueno, yo en ese momento lo que hice fue dirigirme al baño porque pues no había otro lugar donde yo pudiera orarle al Señor. Yo le recordé al Señor esa promesa que me había hecho junto con mi hermana, con mi sobrino, y no sé qué tanto pues le manifesté al Señor, no recuerdo realmente. Lo único que sé es que cuando yo salí y llegué nuevamente a la sala de cirugía, porque tengo acceso a ella, los médicos gritaban que era un milagro, ella volvió nuevamente a la vida. Mi sobrino, que venía muy mal porque venía envuelto en esos miomas, venía sin oxígeno, pero cuando lo sacaron también el Señor hizo un milagro muy grande en él, porque a pesar de que él venía ya sin oxígeno y sin esperanzas de vida, porque nos manifestaban que no podían salvarlos a ninguno de los dos, el Señor hizo ese milagro tan grande
los salvó a los dos. Cuando de nuevo regresó yo a la UCI porque ella quedó muy mal en la noche y mi hermana ya estaba totalmente lúcida, despierta, y ella lo único que me manifestaba era que le quitara el tubo porque ella estaba entubada, no le entendía. En ese momento llega el médico de urgencias y me manifiesta que lo de mi hermana fue un verdadero milagro, y hoy lo testifico para honrar y glorificar el nombre del Señor. Quiero testificar para engrandecer el nombre de Dios. Hermanos, les comento que llevo 5 años en la iglesia. Conocí a este Dios vivo y de poder en Argentina, y soy colombiano. Y allá Dios me enamoró. Llegué con mucha tristeza, tenía insomnios. Dios me libertó, me hizo promesas y las cumplió. Dios me prometió que me iba a dar estudios y me dio un posgrado en una prestigiosa universidad en Argentina sin poner un peso. Cumplió su promesa. Dios me prometió que me iba a hablar en sueños y me iba a mostrar situaciones con anticipación para que actuara con sabiduría. Dios me mostró en sueños en una ocasión puntos de un examen de posgrado de una asignatura difícil y logré aprobarla con lo que necesitaba. También me mostró en sueños que había una fuerte discusión en un salón de clase, una situación de violencia. A los 2 días de tener este sueño ocurrió esa escena, con la salvedad que yo me salí del salón porque ya yo sabía lo que iba a acontecer. Es Dios protegiendo de violencia. También, hermanos, estoy alegre, feliz, porque estoy en la universidad más importante, en la Iglesia de Dios. A pesar... Gloria a Dios, gloria al Señor. Gloria a Dios. A pesar de esta situación difícil de la pandemia, Dios ha protegido a mi familia. Todo esto lo testifico para engrandecer el nombre de Dios. Gloria al Señor, gloria a nuestro Dios. Hermanos, quiero testificar que en profecías pasadas Dios me decía que un varón mayor muy cercano a mí iba a estar pasando por momentos de mucha dificultad, ya que él pensaba que todo lo que él tenía era por suerte y no por la gracia de mi Padre Celestial. Así es, hermanos, como a los 15 días mi papá se empezó a sentir muy mal. Cuando lo llevamos a la clínica, el doctor nos dijo que le tenían que hacer un cateterismo de inmediato porque ya llevaba más de 5 horas infartado. Así es como lo trasladaron de ciudad y en esa ciudad estuvo 20 días en cuidados intensivos, lo operaron y yo muy preocupada, hermanos, le pedí a mi Dios todos los días y me acordé de esa profecía. En uno de esos días, él murió durante varios segundos. Mi abuela, que estaba junto a él en esos momentos, le impuso manos. Al pasar todo esto y al ya verse bien, él me preguntó un día que lo llevara a mi iglesia, que él quería conocer al Dios verdadero. Y así es, hermanos, como hoy en día se congrega en la iglesia con gran felicidad después de que me criticaba y me decía que yo por qué asistía a ese lugar. Eso lo testifico para la grandeza de mi Padre Celestial.